Un año después de la llegada de Juan Carlos Varela, el país es otro. Varios miembros del equipo de gobierno de Ricardo Martinelli tienen medidas cautelares y el propio expresidente podría verse obligado a regresar al país a enfrentar la justicia. Pero hay cosas que permanecen. El PAN, la ley de contrataciones públicas y las relaciones con algunas empresas contratistas. Hoy en Radar, un balance profundo sobre los cambios y la continuidad. Buenos días, bienvenidos a Radar. Efectivamente, hoy empezamos una serie de programas dedicados al balance de este primer año de gobierno. Hoy vamos a enfocarnos en aquellos temas de justicia y transparencia. Primero donde ha habido cambio y después donde ha habido continuidad. Para eso tenemos un panel bien diverso que abordará diferentes temas. Obviamente no dejaremos por fuera los temas de coyuntura, como el escándalo de Financial Pacific y también el supuesto retorno de Ricardo Martinelli al país. Bienvenidos, doctor Ritter. Cuando se hace un balance de lo que ha sido el primer año de gobierno de Juan Carlos Varela, uno se pregunta si el país que cambió tanto, cambió a pesar de que muchas cosas no han cambiado. O lo puedes decir de la manera inversa también, que muchas cosas no han cambiado a pesar de que ha habido una verdadera intención de cambio y se ha notado en muchos aspectos. Quizás lo fundamental es que hay un cambio en el ambiente, hay un cambio en la actitud de la gente, hay un cambio en el sentido que hay seguridad, hay un estado de ánimo colectivo muy diferente al que existía hace un año. Sin embargo, hay instituciones que permanecen, algunas de ellas odiosas y señaladas por la ciudadanía como las culpables de parte o en parte culpables de la corrupción. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de distinguir si el cambio que hoy se percibe en el país se debe a que se han cambiado la suficiente cantidad de cosas como para que sea permanente, o si por el contrario se trata nada más de esa luna de miel que suele acompañar el primer año de gestión de los gobiernos, porque no habiendo cambiado muchas cosas, sí hay un estado de ánimo diferente. Y quizás esa es la forma de abordarlo. ¿Qué cosas cambiaron? En primer lugar, además del estado de ánimo, ¿qué instituciones cambiaron? Y no estamos hablando ahora mismo de funcionarios, sino qué instituciones han cambiado. Desde luego el personal que está al frente de las instituciones hace una diferencia enorme a la hora de hacer este balance, pero también es indispensable pensar cómo se hicieron esos cambios, cómo se harían los cambios en las instituciones más allá de las personas que hoy ocupan esos cargos. Yo creo que ha dado en el blanco. La clave son las instituciones y las instituciones de control, y ese va a ser el enfoque de la primera parte de nuestro programa. Les presento a nuestros invitados hoy. Por este lado, Rolando Mirones, fue director de ingresos y también es dirigente del PRD. Roderick McOwen es el presidente de CAPAC, que esta semana tuvo un interesante comunicado. Carlos Barzallo, que ha venido varias veces a Radar, es abogado, experto en tema de ética y en temas financieros. Y por este lado de la mesa está Alejandro Abud, fue superintendente de valores en un momento crucial en el escándalo de Financial Pacific. También está Horacio Icaza del movimiento Movin y Angélica Maitín, la directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información. Angélica, empiezo contigo. ¿Qué ha cambiado en el país desde el punto de vista de la transparencia? Tú vienes de la sociedad civil, cosa que también ha sido cuestionado y felicitado por otros. Es correcto. Yo te diría que en los últimos 25 años, y de los cuales yo tengo por lo menos 20 años de tener algún nivel de actuación antes de sociedad civil, ahora desde el gobierno, yo te diría que nunca se había observado el papel tan positivo que lleva a cabo el Ministerio Público, que tiene abierta
alrededor de 164 investigaciones, 17 de ellas a funcionarios de alto perfil, incluido el expresidente, varios exministros con medidas cautelares, que, por ejemplo, 2 magistrados de la Corte, uno ya haya sido separado y otro ya esté siendo investigado. Este tipo de cosas no ocurrían antes, aun cuando había elementos para que ocurriera. Entonces, todo eso son signos positivos, y en materia administrativa, que es lo que me atañe a mí, yo te diría que en 6 meses de labor que llevamos tenemos abiertas 100 investigaciones, la mitad de ellas ya resueltas, 20 de ellas adicionales por temas de denegación de acceso a la información. En este país, en los últimos 20 años, a nadie se le sancionaba por cometer actos de nepotismo. Nosotros hemos logrado que las autoridades hayan destituido o solicitado los despidos de personas que han incumplido con el Código de Ética, que desde el año 2004, que estaba vigente, pues no se respetaba. Entonces, en las materias que al menos a nosotros nos atañe, sentimos que ha habido logros significativos, se puede hacer más. Estamos produciendo reformas a leyes importantes. Para mí una ley importante es la Ley 59 del 99, que tiene que ver con la declaración patrimonial de bienes. Para nosotros es vital que se incluya la auditoría de esa declaración patrimonial, mínimo al inicio y al final. Desde que llegué al cargo, estamos impulsando junto con la Academia Regional de Anticorrupción, hemos llevado a cabo reuniones diversas por más de 3 meses, ya tenemos un documento casi terminado para llevarlo a la Asamblea que proponga esto, porque lo que hemos estado observando es el enriquecimiento injustificado, y esto solo se detiene con un control como lo es. No va a haber cárcel suficiente en este país, ni de lujo, ni joya, ni brillante, para albergar a todos los que se han enriquecido injustificadamente por décadas. Entonces es vital que se apruebe y se fortalezca y sea más robusta toda la legislación anticorrupción, y nosotros estamos dedicados a ello, haciendo diversos tipos de reformas legales. Ha mencionado el Ministerio Público y la Contraloría, pero las otras instituciones que han saltado a la vista del público, aunque antes eran un poco invisibles, son las superintendencias. La de Banco Carlos Barzallo y también la de Valores, una intervino en el Banco Universal, y la otra, esta semana que termina, puso una denuncia por el caso Financial Pacific. ¿Cómo ve usted ese cambio? ¿Ha habido cambio en esas instituciones? Correcto, muchas gracias por la invitación. Sí, es evidente que se observa un dinamismo. No debemos sorprendernos, se está cumpliendo con el trabajo que manda la ley. Que el panameño se sorprenda que se cumpla la ley ya llama la atención, pero bueno, eso no es más que hacer lo que uno tiene que hacer. Podríamos felicitar si se hace más y más, ya sería extralimitarse el funcionario. El funcionario tiene una camisa de fuerza, solo puede hacer aquello que le permite la ley, y entre esas cosas está vigilar celosamente. Ahora, recordemos, hay un ámbito administrativo. Nosotros ahora estamos viviendo un frenesí judicial y penal. No todo es judicial y penal. Las autoridades que han mencionado son básicamente administrativas y tratan de, en su esfera propia, se soluciona vía multas o también en controles, cambios de directivas, cambios de responsables. Yo creo que hay que hacer como una triple terapia, atacar por todos lados, no solamente descansar en lo judicial, porque lo que está pasando en el Ministerio Público, la gente tiene que entender que es una tarea sobrehumana. Que todos llegue allá y todo tenga que investigarse, es muy difícil para los seres humanos que están del otro lado, que tienen que enfrentar a todos los abogados de todos esos interesados, que son una batalla muy difícil y desigual, y no se puede pedir peras al olmo. Y también tenemos que recordar que estamos en una etapa muy inicial. Lo que está viendo la gente, hay que educar. Son medidas cautelares que no son sanciones, son una etapa previa. La gente le gusta simplificar y decir, lo metieron preso, o está en la casa. Está detenido. No. Tiene todo el mundo es preventiva. inocente, todo el mundo está esperando que llegue un proceso. Y Panamá tiene un triste récord, que es el país del mundo proporcionalmente que tiene más gente detenida preventivamente sin haber sido llamada a juicio. No importa si están detenidos en la casa, en la cárcel. Que tengamos este debate de que si están en la casa, están en la cárcel o en el país entero, demuestra también el fracaso del sistema, porque reconocemos que hay una desigualdad que salta a la vista. Unos no podrían ir allá porque no pueden ir allá, los que están allá tienen que estar allá, y si eso no nos llama la atención es que somos medio ciegos. Resumidas cuentas, sí ha habido un cambio, pero es la primera etapa, tiene que seguirse, y termina todo con una figura que no se puede olvidar y que normalmente no está en el debate: los jueces. El Ministerio Público puede nadar y nadar y nadar, pero puede morir en la orilla si luego en la etapa judicial, correcta o incorrectamente, los fallos son adversos. La desilusión ciudadana sería tal que, bueno, ya veremos. Bueno, un importante punto, la visión de Movin, de la labor de las instituciones de control. Yo creo que los ejes de Movin primero son muy importantes: transparencia, institucionalidad y participación ciudadana. A mi juicio, parte de lo que ha
provocado el cambio es el involucramiento de los ciudadanos. No solamente hubo una participación de independientes y de ciudadanos que probablemente no cuestionarían las cosas en público durante las elecciones y llevaron al actual presidente al poder, sino que ese movimiento se ha mantenido. Hoy no es un ejemplo de ellos y hay otros movimientos que también están formados que mantienen una presión, una vigilancia ciudadana. Yo creo que eso es vital para que realmente reconstruyamos un país democrático, que es lo que nos toca hacer. Las instituciones, como bien han dicho mis antecesores, el Ministerio Público está haciendo un excelente trabajo. Creemos que varias otras instancias, transparencia, en su debido momento algunos de los ministerios han logrado hacer las investigaciones, poner los controles, pero todavía viven con una serie de taras como es, por ejemplo, las normas de contratación pública, que es lo que administra el presupuesto del Estado, es lo que hace las inversiones y los gastos del Estado. Ese es una debilidad tremenda que tenemos porque fue parte del andamiaje que se construyó en los últimos, yo diría, en los últimos 10 años, pero se modificó todavía más en los últimos 5 años para facilitar la corrupción. Esa es una de las cosas que no ha cambiado y que trataremos en la segunda parte del programa, porque aquí en Radar es una de nuestras prioridades, el tema de la ley de contrataciones públicas. Señor Roderick, desde el punto de vista del sector privado, ustedes han tenido varios comunicados, uno esta semana específicamente de CAPAC, pero varias quejas con respecto a la velocidad o a la seguridad jurídica del gobierno nacional. ¿Qué ha cambiado en el país? Bueno, gracias por la invitación. Para CAPAC, desde la administración anterior, hemos venido manifestando algunas inconformidades en cuanto al tema de la contratación pública, sobre todo la desventaja que sufren las empresas tradicionalmente panameñas de la manera que la ley está redactada. Nosotros entendemos que existen obras de gran magnitud, como lo son el canal, como lo son el metro, que requieren de tecnología extranjera y requieren de expertise de afuera. Sin embargo, son las menos. Existen obras que los constructores panameños han desarrollado durante décadas y que los pliegos de cargos el día de hoy salen redactados de una manera que limitan la participación desde el inicio de los constructores tradicionalmente panameños. Por ejemplo, en temas de hospitales o en temas de escuelas, nosotros en el sector construcción consideramos que el expertise puede ser medido en base a la cantidad de metros cuadrados construidos y no la cantidad de instituciones particulares que se hayan construido, como por ejemplo escuelas, como por ejemplo hospitales. O sea que en realidad es más que nada una invitación que venimos recalcando de hace varios gobiernos a que se revise la ley de contrataciones públicas y que se revise también la metodología de cómo se redactan los pliegos y cómo se hacen las comisiones evaluadoras, que al final, en algunos casos, existe mucha subjetividad al momento de evaluar las diferentes propuestas. Para no saltarnos el orden de las cosas, porque contrataciones públicas es uno de los temas de este programa, lo vamos a ver un poquito después. ¿No considera usted que el hecho de que los gremios de la empresa privada hayan podido expresarse libremente, tanto en comunicados como en conferencias de prensa, sobre las cosas que le inquietan, es un cambio? Por supuesto que sí, absolutamente que sí. Consideramos que el día de hoy podemos manifestarnos. Tenemos diálogo abierto con varias entidades, inclusive pues al principio de la administración esta tuvimos algunas diferencias con la Dirección de Obras Municipales y el día de hoy estamos en una mesa de negociación haciendo algunos cambios al decreto 116. Sí, y le hice esa pregunta porque aunque no lo mencionamos al comienzo, creo que es una de las diferencias más notables. Las personas están hablando, incluso usted, Alejandro Abud, que fue superintendente de valores, en un momento en que empieza a gestarse el escándalo de Financial Pacific, y antes de entrar en ese escándalo, Carlos Barzallo hablaba de instituciones de control en el sector financiero que antes no funcionaban. Esa por lo menos es la percepción del público. Su visión. Yo creo que
Ha pasado algo con las instituciones de control y es la forma en que se le da prioridad a las cosas. Primero, las instituciones de control tienen varios fines y uno de esos fines es crear reglamentación. Pero yo puedo poner todas las reglas en la mesa y esperar que la gente los cumpla. O puedo ir a hacer mi otra función que es fiscalización, supervisión. Entonces, cuando yo voy y fiscalizo y superviso, es que empiezo a detectar cosas que están sucediendo. Ahí puedo pasar a un nivel correctivo o a una fase correctiva de lo que está sucediendo, que significa, me voy donde el ente, trato de que arregle las cosas, y si hay alguna consecuencia, esa acción se impone, o puedo pasar directamente a lo que es la fase investigativa simplemente para imponer sanciones. Creo que las superintendencias, y bueno, antes eran comisiones bancarias, comisiones de valores, venían trabajando de una forma donde si algo se detectaba era un trabajo de vamos a ir con la entidad para tratar de corregir, estamos protegiendo al sistema de escándalos, pero al final las cosas salen. Entonces es bueno tener las inspecciones, es bueno tener la supervisión, es bueno tener la fiscalización. ¿Por qué empieza a salir el escándalo? No porque era un escándalo nuevo, sino porque en ese momento se empieza a hacer una fase de fiscalización. Pasó en Banco Universal, que por muchos meses se venía hablando, y ya todo el mundo, el clamor popular era ¿cuándo van a entrar a ese banco? Hacen la labor, entran al banco, intervienen. Y lo mismo pasó con Financial Pacific. O sea, se viene muchos meses viendo qué está pasando, hasta que llega el regulador y toma una decisión en su momento de reorganizar la institución. La visión mía es que las instituciones tienen que estar protegiendo el sistema como tal, o sea, el cumplimiento de las leyes y no necesariamente la reputación de los participantes, si quiero ver de esa manera. Antes de darle la palabra a Rolando Mirones ya en el próximo bloque, quiero que escuchemos lo que dijo esta semana Maite Peregrini aquí a Edna Jaramillo en Noticias AM como una introducción a uno de los puntos que vamos a tocar, que es Financial Pacific. High Spirit es muy relevante porque High Spirit realizó ciertas transferencias que no fueron justificadas. Recibieron dinero sin justificación, enviaron dinero sin justificación, invirtieron en petaquillas, precisamente en el momento que las acciones estaban subiendo de precio. ¿Y quiénes son las personas que están vinculadas directamente con estas cuentas? Cuando yo estaba trabajando, la persona que estaba como enfrente de la cuenta era un abogado que se llama Ramsés Owens. Sin embargo, la persona con la que yo hablaba, la persona con la que yo me intercambiaba correos era Ricardo Martinelli, hijo. Yo era la que le contestaba el teléfono, yo era la que le enviaba los estados de cuenta y muchas veces lo vi en la oficina y él me llamaba a preguntar por el trade. O sea que estoy clarita de quién es él. La vinculación del expresidente Ricardo Martinelli con esta cuenta, ¿Maite Peregrini puede asegurar que hay alguna? Sí, él estuvo también varias veces en la oficina, estuvo pidiendo también estados de cuenta. No era algo que él iba siempre o llamaba siempre, más que todo era el hijo de él. Aparte que él sí tiene una relación y tuvo una relación comercial con los señores Iván Cler y Wes Valdés. Yo dije una vez que ellos iban a abrir un banco donde él era socio. Ricardo Martinelli nombra a Raúl Ferrera dentro de la junta directiva de Petaquilla y es la persona que le pasa toda la información de cuándo va a subir las acciones porque van a sacar alguna información, cuándo van a bajar. O sea, él manejaba ese tipo de información y era cuando pasaba la orden adentro de Financial Pacific y Iván Cler y Wes Valdés repetían, el precio llamó, dice que compramos, que va a subir de precio mañana, hay que comprar hoy, o vendamos hoy porque va a bajar de precio mañana. ¿Quiénes estaban detrás de esta cuenta High Spirit? Según leí en la querella que presentó la Superintendencia de Mercado de Valores, está un señor Misrachi, que es el esposo de la hermana de Ricardo Martinelli, padre. Está un señor Navin Bacta, que es un socio de Ricardo Martinelli. Está un señor Gumercindo García, que es el representante de Isla Piedra. Recordemos el caso de que se vendió la isla y frente a Contadora. Bueno, él es el representante legal de esa sociedad, Isla Piedra. Y está un señor de ascendencia asiática, si no me equivoco, de nombre Lung Sen Jun. Bueno, no es la primera vez que Maite Peregrini habla, pero ahora lo hace con el conocimiento de que la Superintendencia de Valores ha puesto una denuncia
contra Financial Pacific y específicamente contra esta cuenta High Spirit. Por eso me parecía importante que ustedes lo vieran. Es hora de hacer nuestro primer cambio. Vamos a hablar de Financial, pero también de otros temas de transparencia y justicia. Quédese aquí en Radar.